Capítulo 6. El segundo día en París fue aún más caótico. Rose, con los ojos brillando, me arrastró a una panadería. Lisa, por favor, quiero conocer al panadero. Cuando entramos, el aroma a pan recién horneado y croissants me hizo olvidar mis problemas. El panadero, un hombre alto, con una sonrisa deslumbrante y el cabello desordenado, estaba amasando la masa. Rose se sonrojó. Bonjour, dijo Rose con una voz temblorosa. El panadero se rió. Hola, no hablo mucho inglés. ¿Necesitan algo? Queremos un pan con amor, dijo Rose, completamente nerviosa. El panadero sonrió y le dio un croissant. De repente, una voz familiar me hizo girar la cabeza. Era Nini. Vaya, vaya. ¿La mariposa de vidrio está buscando a su príncipe azul? Nini se acercó a la mesa y con una sonrisa maliciosa le dijo algo al panadero en francés. El panadero, confundido, me miró y me hizo una seña con la mano, como si me estuviera diciendo adiós. El rostro de Rose se desvaneció. ¿Qué le dijiste? Le pregunté a Nini, con una voz temblorosa. Solo le dije que te daba el pan con amor porque estabas un poco loca. De repente, una multitud de gente se detuvo en la panadería. Rose, con el rostro rojo, me miró. Es el panadero más famoso de París. Él es el hermano de un amigo de mi padre. Sí, lo es, dijo Nini con una sonrisa maliciosa. Y ahora, gracias a ti, cree que estás loca. El panadero, aún confundido, le dio una sonrisa a Rose y luego, con una expresión de disculpa, se fue. El rostro de Rose se puso pálido. Nini se rió y yo me sentí furiosa. En ese momento, Jisoo se acercó a nosotras, con una expresión de exasperación. Ya basta, Nini. El viaje a París no es un concurso de quién puede ser más cruel. Nini la ignoró. Vamos, Jisoo, dejemos a estas perdedoras. Pero Jisoo no se movió, nos miró a todas, y con un suspiro, dijo, ya tuve suficiente. O se comportan como adultas, o me iré de París y no las volveré a ver. Las cuatro nos quedamos en silencio. Jisoo, la voz de la razón, nos había puesto un ultimátum. Nini, con una expresión de enojo, me miró, y por primera vez no vi burla en sus ojos, sino un atisbo de respeto. Está bien, dijo Nini. Por el bien de Jisoo, hagamos una tregua. Por un día, Rose me miró, y con una sonrisa me dijo, sí, una tregua de un día, y así, la guerra de clanes se convirtió en una tregua, y nuestro viaje a París, que había comenzado como una comedia de persecución, se transformó en una comedia de enredos con un toque de paz. Por ahora, el caos, sin embargo, nos esperaba en cada esquina de la ciudad. Capítulo 7. La tregua de 24 horas, prometida por Nini, fue una de las cosas más extrañas que he vivido. De repente, la rivalidad se transformó en una colaboración forzada, como si dos países en guerra hubieran decidido unir fuerzas para derrotar a un enemigo en común, el aburrimiento. Y el enemigo en común, en este caso, éramos nosotras mismas. Nini, Jisoo, Rose y yo nos encontramos en un café de la esquina. Nini y yo aún nos lanzábamos miradas de desprecio de vez en cuando, pero Rose y Jisoo nos miraban, asegurándose de que la paz se mantuviera. Entonces, ¿qué hacemos? Pregunté, con un tono de voz que era más sarcástico de lo que me hubiera gustado. Vamos de compras, dijo Nini, con una sonrisa de superioridad. Jisoo, con una mirada de exasperación, le respondió, Nini, el viaje a París no es un viaje de compras. Claro que sí, Jisoo. Es el lugar perfecto para encontrar a las mariposas de vidrio que se perdieron en la moda. Rose me dio un codazo suave. No le hagas caso, Lisa. Y así, nuestro día de tregua comenzó con una guerra de compras. Nini y yo nos peleábamos por la ropa, por los bolsos, por el maquillaje. Ella decía que mi estilo era básico, y yo decía que el suyo era exagerado. Rose y Jisoo nos seguían, riéndose de nuestra locura. En una tienda, Nini se probó un vestido rojo que le quedaba espectacular, y por un segundo la vi, la Nini que conocí en la academia, la Nini que era mi rival, pero también mi amiga. ¿Te ves? Bien, le dije, mi voz sonando más suave de lo que esperaba. Lo sé, respondió Nini, con una sonrisa que no era de burla, sino de sorpresa. De repente, una multitud se detuvo frente a la tienda. Era un grupo de bailarines haciendo un baile coreografiado. La música llenó las calles y Nini y yo nos miramos.
La música era de una de las canciones que habíamos coreografiado juntas en la academia. Lisa, vamos, me dijo Nini con una sonrisa en el rostro. Vamos a mostrarles lo que es un baile de verdad. Y así la rivalidad de años se desvaneció y Nini y yo nos unimos, bailando en las calles de París, con una sincronía que solo dos amigas pueden tener. Los turistas nos grababan, y los parisinos nos aplaudían. Rose y Jisoo, con las bocas abiertas, nos veían con una expresión de asombro. La tregua se había roto, la guerra de clanes había terminado, y en su lugar había nacido una nueva amistad. Pero Nini, con una sonrisa maliciosa, me susurró al oído. Solo por hoy, Manoval. Mañana la guerra continúa. Capítulo 8. La tregua, al parecer, había terminado tan pronto como la noche anterior. La primera cosa que escuché al despertar fue la voz chillona de Nini. Lisa Manoval, ¿dónde está mi suéter de diseñador? Lo he estado buscando por toda la habitación. Abrí un ojo y vi a Nini revolviendo mi maleta. La única maleta que me había quedado después del desastre en el aeropuerto. ¿Qué haces? Le pregunté con voz ronca por el sueño. Sal de aquí. Jisoo dice que es el turno de ustedes de compartir el cuarto, y el mío de tener privacidad para mis tratamientos de belleza. Y creo que tomaste mi suéter por error. Me levanté y miré a mi alrededor. Rose dormía plácidamente, su cara escondida en la almohada, ignorando el caos que Nini había traído. No tengo tu suéter, dije, señalando el montón de ropa destrozada en el suelo. Mis cosas están en ruinas. Nini se rió y sacó de un bolso de mano un suéter idéntico al que me había regalado Rose en la academia. Espera, este es el suéter que me regaló Rose. Tú tienes el tuyo. No, este es el mío. Es un suéter de diseñador. Mira el logo. Miré la etiqueta y con horror me di cuenta de que el suéter de Rose, el que llevaba Nini, tenía un logo de una marca falsa, mientras que el mío era una copia idéntica. Me confundí, dijo Rose despertándose con una expresión de pánico. Lo compré en una tienda de segunda mano. Creí que era el mismo suéter. Nini nos miró a las dos y su rostro se volvió rojo. ¡Qué vergüenza! No puedo creer que ambas me hayan engañado. Justo en ese momento, una llamada de teléfono sonó en mi maleta. Era el patrocinador. Lisa, tenemos un problema. La competencia ha sido cancelada. Tienes que regresar a Corea en este momento. Las tres nos miramos. Rose y yo nos miramos con desilusión, mientras Nini y Jisoo nos miraban con una mezcla de sorpresa y preocupación. El viaje a París, nuestro caos y nuestra aventura había llegado a su fin, pero la verdadera comedia de enredos apenas comenzaba. Capítulo 9. El teléfono de mi maleta se sentía como una bomba de tiempo. Las tres nos miramos, el silencio en el cuarto tan denso que se podía cortar con una espátula. ¿El concurso cancelado? ¿Por qué? Preguntó Rose, su voz un susurro de decepción. No lo sé, dije, con el corazón hundido. Dijo que teníamos que volver a Corea. Nini se acercó a mí, con una expresión de pánico que nunca le había visto. Mi padre se va a enterar de que he perdido el dinero del patrocinador. Se va a enojar tanto que me va a confiscar todas mis tarjetas de crédito. Oh, no, dijo Jisoo con una sonrisa sarcástica. ¿Y cómo vivirás sin tu caviar para el desayuno? De repente, una luz se encendió en el rostro de Nini. Lisa, todo esto es tu culpa. ¿Mi culpa? Le respondí, atónita. Fuiste tú la que quemó la cocina, pero tú hiciste que me enojara, lo que hizo que el chef se desmayara, lo que hizo que el patrocinador pensara que el programa era una mala idea. Jisoo se puso una mano en la frente. Nini, tu lógica es tan retorcida como el cabello de un caracol. En ese momento, la recepcionista del hotel llamó a la puerta. Su rostro era una máscara de preocupación. Señoritas, ha habido un problema con sus tarjetas de crédito. Han sido rechazadas. Las cuatro nos miramos. Rechazadas. Nini, con una expresión de horror, sacó su teléfono. El patrocinador le había bloqueado las tarjetas de crédito, se había vengado, nos había abandonado en París. Esto es un desastre, gritó Nini, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Cómo vamos a volver a casa? Jisoo se cruzó de brazos. Tenemos que encontrar una manera de ganar dinero. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Preguntó Rose con una expresión de pánico. No tenemos talento. Claro que lo tenemos, dijo Nini con una sonrisa maliciosa. Tenemos que vender nuestros talentos culinarios. Rose y yo nos miramos, atónitas.
¿Vender nuestros desastres culinarios en las calles de París? Era la idea más ridícula que había escuchado en mi vida, y, sin embargo, era la única opción que teníamos. Y así, nuestra aventura en París, que había comenzado como una comedia de enredos de un concurso de cocina, se transformó en una comedia de enredos de supervivencia. El primer plato que vendimos en un puesto callejero fue crepes explosivos, una receta que consistía en mezclar crepes con arroz explosivo. La gente se reía, pero los turistas, intrigados, nos compraban los crepes. El plato era un éxito. Nini y yo nos peleábamos por quién tenía que tomar las órdenes, y Jisoo y Rose se reían de nuestra locura, y de repente una idea se me vino a la cabeza. ¿Y si el patrocinador no nos había abandonado, sino que nos había puesto a prueba? ¿Y si esta era la verdadera final del concurso, la prueba para ver si éramos capaces de sobrevivir en el mundo real? Chicas, dije con los ojos brillando, no estamos en París, estamos en la final. Capítulo 10. Mi revelación cayó como un crepe quemado sobre la multitud. Rose, que estaba contando las monedas, se detuvo de golpe. Nini, que estaba gritándole a un turista, se quedó con la boca abierta, y Jisoo, la sensata Jisoo, me miró como si finalmente me hubiera vuelto loca. ¿La final? Dijo Nini, con una carcajada. ¿De qué estás hablando? El patrocinador nos odia. Piénsalo, Nini, le dije, mi voz llena de emoción. El chef nos dejó pasar con el arroz explosivo. El patrocinador nos dio un viaje a París. Y luego nos canceló la competencia, nos dejó sin dinero y nos puso a prueba. Esto no es una venganza, es una prueba de supervivencia. Él está viendo si podemos ser creativas con los recursos que tenemos. Jisoo asintió lentamente. Tiene sentido. El patrocinador es conocido por sus métodos poco convencionales. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Preguntó Rose, con una mezcla de pánico y emoción. Tenemos que vender todo lo que podamos, dije señalando el puesto. Tenemos que convertir este desastre en una obra de arte culinaria. Nini me miró, y por primera vez no vi burla en sus ojos, sino un atisbo de respeto. La guerra había terminado, y en su lugar había nacido una alianza. Nini y yo nos pusimos a trabajar. Ella propuso baguette coreana, un pan francés relleno de kimchi y queso. Yo, por mi parte, propuse croissants de gochujang, una mezcla de un postre francés con una salsa picante coreana. El resultado fue un caos delicioso. La gente se reía, pero amaban nuestros platos. Rose, que antes se había desmayado por la presión, usó su voz angelical para cantar canciones coreanas en francés, atrayendo a una multitud. Jisoo, la protectora silenciosa, se encargó de las finanzas, controlando las ganancias y asegurándose de que tuviéramos suficientes ingredientes para la siguiente ronda. Éramos un equipo de talentos extraños, una comedia de enredos con un toque culinario. Y, de repente, una figura familiar se acercó a nuestro puesto. Era el panadero famoso de París que Rose había conocido antes. Nos miró con una sonrisa y con un acento francés nos dijo: Ustedes no son un desastre, son unas genias. El patrocinador me dijo que las observara. Se han ganado un lugar en la final de un nuevo programa. No es Estrellas Culinarias de Corea, es Estrellas Culinarias del Mundo. Y la final será en París. Las 4 nos miramos, atónitas. Habíamos ganado. Sin darnos cuenta, habíamos pasado la prueba más difícil. Nini se acercó a mí y con una sonrisa me dijo: Lo sabía, siempre supe que no eras una mariposa de vidrio, Manoval. Eres una mariposa de fuego, y con una sonrisa la abracé. La rivalidad de años se había disuelto, y en su lugar había nacido una nueva amistad, una que había sido cocinada en el caos, la locura y un montón de crepes explosivos.